Buenas tardes, para mí es un gusto compartir con ustedes este encuentro virtual Expofertas Ferretero Constructor, el evento virtual más importante del sector ferretero y de la construcción organizado por Grupo Ecos y Mundo Constructor. Quiero presentar a Lucas Correa Sevilla, quien nos presenta el tema Innovación y Automatización de la Arquitectura en Ecuador. El arquitecto Correa es máster de arquitectura en diseño urbano con matrícula de honor con distinción. Se graduó en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, obtuvo el mayor porcentaje académico de su promoción en el Máster de Arquitectura con mención honorífica. También estudió en Savannah College of Art and Design. Se desempeña como profesional independiente en Odd Architects. Fue director de Planificación Urbana Estratégica en el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Fue encargado de dirigir la Visión 2040 en el aspecto de planificación y diseño urbano, consultor en diseño y planificación urbana en el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, entre otros. Es un gusto tener aquí la presencia del arquitecto Correa. Bienvenido. Muchas gracias a Revista Ecos, Mundo Constructor. Realmente es un honor estar aquí con ustedes. El día de hoy les voy a hablar un poco, una reseña realmente sobre elementos de innovación y automatización de la arquitectura en el Ecuador, en lo que hacemos nosotros y con un preámbulo, digamos, histórico para comprender bien el concepto de innovación y automatización. Ah, la automatización está cambiando fundamentalmente los procesos y las posibilidades en la arquitectura y en la construcción, ¿no? Eso es una realidad, pero eso puede significar diferentes cosas dependiendo de lo que se esté tratando de lograr. O sea, la automatización puede entrar en diferentes tipos de procesos dependiendo la profesión. Y tenemos que tener esto claro para saber cómo podemos optimizar o utilizar la automatización de la forma más relevante para nosotros los arquitectos, también para los constructores. Primeramente, debemos entender la evolución de la automatización con relación a lo que son las 4 revoluciones industriales, ¿no? Y tenemos que comprender cuáles han sido las revoluciones industriales, ¿no? Entonces, sabemos que la primera revolución industrial tiene que ver mucho con la manufactura, ¿ya? Y la invención principalmente del telar mecánico, ¿no? Entonces, esto se enfocó mucho en el desarrollo de la industria textil, donde en vez de tener varias tejedoras, ¿no? Se inventó la máquina para tejer y optimizar los procesos de tejido, ¿no? Esto categoriza la primera evolución o revolución industrial, digámoslo así, ¿no? La segunda revolución industrial es categorizada ya con el invento de la electricidad y también la manufactura en serie del automóvil. Esto es súper importante también para la arquitectura y construcción porque los procesos que se implementaron para la distribución y creación en serie de la industria de automóviles posteriormente se la aplica para la arquitectura, para diseño y construcción en arquitectura. Son décadas después, pero la misma tecnología se lo aplica. Posteriormente llegamos a la tercera revolución industrial, ¿no? Donde se caracteriza por la era informática, digamos, por el invento de la computadora y automatización aún más de muchísimos procesos, ¿no? La arquitectura aquí, una vez más, entra décadas después, ya, con el uso de la computadora para optimizar y automatizar muchos procesos que antes se lo hacían a mano.
Y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Donde se llama precisamente la automatización industrial, ¿ya? O el imperio de las máquinas programadas, donde ahora ya tenemos la tecnología y se está explorando mucho el tema de inteligencia artificial para que las máquinas, los robots, empiecen a crear y empiecen a ayudar en el proceso de creación y de construcción en arquitectura, ¿no? Esta es una imagen histórica de cómo antes se producía la arquitectura, ¿no? Donde usualmente los estudios de arquitectura tenían estos galpones inmensos llenos de arquitectos, dibujantes, especialistas que se enfocaban en diferentes aspectos del dibujo de la arquitectura, ¿no? Entonces, tienes dibujantes que solo se enfocaban en detalles, dibujantes que solo se enfocaban en elevaciones, en planos, y realmente el proceso era un proceso retardante y que tomaba muchísimo tiempo, o si querían hacerlo en un tiempo corto, tenían que exponencialmente ampliar el personal de diseño, ¿no? Entonces, imagínense si un cliente de la noche a la mañana, como tenemos muchas veces la situación los arquitectos, que un cliente quiera cambiar un detalle o una fachada, entonces eso significaba horas de horas y muchísimo personal para hacer estos cambios, ¿no? Y así es como se producía, ¿no? Igual las visualizaciones de la arquitectura se la producía a mano. Esto tomaba muchísimo tiempo y esfuerzo en generar. Entonces los procesos eran más lentos, lo que significaba mucho más esfuerzo y mucho más inversión en digamos, en la materia de personal, ¿no? Ya en la era digital, ¿no? Con el uso de la computadora, esto ayudó muchísimo a optimizar estos procesos. Entonces, lo que antes varias personas lo podían hacer, ¿no? En esta imagen, digamos, unos 30, 40 personas, ahora se lo puede hacer o se lo ha podido hacer solo utilizando un par de programas de arquitectura y un solo técnico o a lo máximo dos o tres técnicos ya pueden realizar ese trabajo que antes tomaba muchísimos técnicos, ¿no? Y ya entrando a la era de la tecnología de animación 3D, digámoslo así, por medio de la industria cinematográfica, ya de las películas en computación, la arquitectura, la profesión de la arquitectura y urbanismo empezó a aplicar estas tecnologías para facilitar tanto el proceso de creación como el proceso de representación de la arquitectura. Entonces, tenemos uno de los primeros, digamos, renders históricos, ¿no? Que se han producido. Esto fue por Greg Lynn en Nueva York para un concurso para el terminal de Yokohama, donde esta firma fue una de las primeras que introdujo la tecnología de 3D, de modelaje, modelamiento de 3D y también de visualización para representar un proyecto. Igualmente, en la profesión de urbanismo tenemos la misma condición que arquitectura, donde antes en la escala urbana, ¿no? Se requería especialistas solo de dibujo de los mapas urbanos. Entonces pueden ver en esta imagen donde tenemos estos dos técnicos especializados dibujando a una escala legible un mapa, si no me equivoco, es un mapa de Boston, de planificación de la ciudad de Boston, donde la única forma de representar un mapa era dibujándolo así, ¿no? Imagínense la precisión y el tiempo que esto requería para poder diseñar y representar un proyecto.
Ya en la era digital, hace varios años, se empezó a implementar el uso de lo que se llama GIS, que es Geographical Information Systems, ¿no? Para automatizar la data, la compleja data de condiciones urbanas, ¿no? Y poder hacer un mapeo incorporando varias capas de información. Esto es sumamente importante en el desarrollo del urbanismo a nivel global y también a nivel nacional, ¿no? Uh, donde ya se está aplicando estas tecnologías para poder hacer planificaciones a largo plazo y poder integrar toda esta información compleja de diferentes capas, ¿no? Algo que no era posible anteriormente porque estabas dibujando en dos dimensiones. Ahora ya las dos dimensiones no existen, sino todo es representado en una database que incorpora todas estas dimensiones y hasta más, ¿no? Entonces, por primera vez, ya desde hace varios años podemos aplicar estas tecnologías activamente y a tiempo real para, para incrementar la velocidad de diseño, planificación y construcción, ¿no? Este es un ejemplo aplicado aquí en el Distrito Metropolitano para la visión de Quito al 2040, donde se generaron varios mapas utilizando GIS para la representación de diferentes aspectos del distrito metropolitano. Entonces tenemos aquí el límite del distrito, ¿ya? Y con varias capas de paisaje, geografía, digamos, trama urbana, entre otros, conectividad, ¿no? Todas las vías. Y esto nos permite a los arquitectos y planificadores tener una visión macro del distrito y poder considerar muchísimos de los aspectos presentes físicamente en el territorio para así tomar decisiones de diseño, ¿no? Otro ejemplo de mapas utilizados para el PMDOT, que es Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2015-2025, creados por nosotros, donde las diferentes capas del territorio, los diferentes elementos del territorio, pueden ser desglosados o representados independientemente para entender el territorio en sus varias dimensiones. Entonces, en la izquierda tenemos una representación de densidad por claridad de color. Entonces, donde tienes más claridad de color, tienes más densidad. Representación adjunto a esa imagen de la mancha urbana, o sea, hasta dónde llega la mancha urbana de Quito. También todo el sistema de quebradas y bosques de Quito. Y posteriormente, o al lado derecho, todo el tema de pendientes y geografía del territorio. Entonces, así podemos entender que Quito, por ejemplo, es una ciudad plasmada en una meseta semiplana rodeada de toda esta cordillera, ¿no? Elementos importantes que nos permite planificar. En arquitectura específicamente, con los proyectos, ahora en vez de tener una oficina que genere o gran personal que genere varios aspectos o diferentes aspectos del diseño, uno ya puede centralizar todos los procesos de diseño hasta en un software creado por una persona, ¿no? Entonces, esta es una visualización de un proyecto realizado por nosotros, un concurso, donde el modelamiento o digamos la creación del modelo 3D del proyecto nos daba ya casi de forma automática, una visualización para saber el tema de qué tipo de materiales se utilizan, qué tipo de vegetación se implanta y también ver el sentimiento de la arquitectura en una hora precisa de la tarde, ¿no? O de la mañana. Entonces, todo eso se puede casi automatizar
directamente desde la producción del modelo 3D, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de este mismo modelo 3D realizado y cómo el producto final, casi totalmente automatizado, se genera del modelo semilla, digámoslo así, ¿no? Y esto para nosotros no solo ayuda en representar el proyecto a los clientes para que ellos tengan una idea de cómo va a ser el proyecto en realidad, sino que nos ayuda también a nosotros en el proceso de diseño, ¿no? Entonces, esta imagen ya realizada, este render, como se llama, realizado, nos ayuda a nosotros a tomar decisiones de diferentes aspectos. Por ejemplo, del paisaje que podemos utilizar, de qué tipo de iluminación estamos considerando, de si es que entra suficiente luz natural al espacio, de qué materialidad va a estar compuesto el diseño, ¿ya? Y si es que nosotros tenemos que cambiar o hacer un pivot de diseño hacia otra dirección, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes, de renders, nos ayudan tanto a nosotros en el proceso de diseño como también al cliente a decidir si es que efectivamente le gusta el diseño o no. Entonces facilita mucho el proceso de comunicación, ¿no? O sea, una imagen habla más que mil palabras. Esta imagen que se la extrae casi automáticamente, con mucho trabajo, eso sí, ¿no? Pero casi automáticamente del modelo hacia la representación, hacia representar el proyecto, ¿no? Ese es otro ejemplo de otro proyecto que lo estamos desarrollando donde uh, el modelo 3D, ya la geometría esta compleja que estamos creando, también podemos representarla automáticamente, no con el sentimiento de hora del día, materialidad, también para presentar a diferentes tipos de clientes. Algo interesante de la automatización y que lo estamos aplicando mucho es el uso de la tecnología BIM para optimizar los procesos de diseño, modelamiento y construcción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una situación donde hay una geometría un tanto compleja en la base del edificio, ¿ya? Al utilizar BIM o software BIM, nosotros podemos extraer y racionalizar estas geometrías complejas, ¿ya? Y esta racionalización, ¿ya? O dibujo, digámoslo así, o representación de dibujo en el software, ya nos da un documento de detalles de cómo este diseño se lo puede construir. Entonces, no es un proceso ajeno el de detallar, el de dibujar y el de modelar, sino todo está incorporado en un solo proyecto o en un solo proceso donde el modelo 3D creado por nosotros ya nos extrae todo tipo de información y documentación necesaria para construir el proyecto. Entonces, de este modelo nos sale la visualización, el render, nos sale digamos, una sección, un corte, para que el equipo de construcción sepa exactamente los niveles y las categorías, las características del proyecto. Y también nos extrae automáticamente en una zona los detalles y cómo hacer realidad estas complejidades del diseño, ¿no? Entonces tenemos diferentes escalas de productos, tenemos todo el edificio, tenemos dibujos como planos y secciones, y de ahí tenemos la escala ya del detalle constructivo. Todo eso antes se requería varias personas que estén produciendo y coordinando entre sí al mismo tiempo,
donde había el riesgo de que la comunicación entre cliente arquitecto, arquitecto constructor, arquitecto entre arquitecto, generen información que no es totalmente precisa. Ahora, ese peligro de no comunicación entre profesionales se lo mitiga por medio del uso de tecnología BIM y la automatización de estos procesos, donde ahora ya es todo el mundo, todos los profesionales comparten el mismo modelo y agregan el mismo modelo, información para que de un modelo base, de un modelo, digamos, semilla, como lo decimos, sale toda esta información, ¿no? También se extrae de forma muy precisa elementos como cuadros de ventanas, cuadros de puerta, donde ya no se requiere un arquitecto que dibuje todos estos elementos, sino hay una automatización del output de productos y es un output totalmente preciso, ¿no? 100% preciso. Igualmente, como muestro acá, ya se extrae todo lo que son detalles de las diferentes zonas del edificio, ¿no? Esto también se representa en el ámbito de ya en el proceso constructivo, donde todos estos cuadros, todos estos outputs del programa, del diseño, ya entran directamente al proceso digamos, de corte, de fabricación de los elementos, ¿no? En este caso, esto se extrae directamente a la fabricación, corte y perforación del acero para la estructura, ya donde ahora ya los pernos, la perforación en el elemento de acero ya es totalmente automatizado o casi 100% automatizado por una computadora y una máquina como el CNC que ya te perfora de forma totalmente precisa. Eso se, eso digamos, se transforma en una optimización de recursos ya y de personal en obra, donde ahora todos los elementos son tan precisamente fabricados y cortados y producidos que en la obra simplemente es una cuestión de ensamblaje casi, ¿no? Algo que, que no se daba antes. Antes había que hacer modificaciones en obra, había que cortar ciertos elementos, se soldaban, se retiraban, ¿no? Entonces, todo este tema de pérdida de tiempo, de mano de obra en la construcción, se ha ido transformando en una gran optimización de tanto de mano de obra como de tiempo de construcción, ¿no? Y obviamente eso se representa en plata, ¿no? Ahora, antes lo que se invertía en este tipo de cambios artesanales en obra, ahora ya no existen, entonces las obras se pueden construir de una manera mucho más eficiente, rápida y con optimización de recursos, ¿no? Esto también se representa en sustentabilidad, ¿no? Entonces, la robotización es realmente un tema de sustentabilidad porque estás optimizando todo tipo de recursos. Este es el próximo paso. Este no es un proyecto que estamos haciendo nosotros, pero es algo que como oficina estamos empezando a investigar muchísimo y es ya el 100% de robotización para la creación y fabricación de arquitectura, ¿no? Entonces, este es un estudio donde esta máquina ya puede tejer, ¿no? Con materiales resistentes, ya puede tejer la arquitectura. Entonces, este es el próximo paso en lo que tiene que ver con arquitectura y construcción, ¿ya? Y es algo que se nos viene sumamente rápido, ¿no? Entonces, en Ecuador estamos un poco atrasados en los procesos de automatización, como es entendible, porque aún no es un país completamente industrializado,
pero es nuestro deber como profesionales en la industria de arquitectura, construcción, de entrega de materiales, el ya tener este tipo de procesos en mente para empezar a implementarlos, ¿no? Este es otro proyecto que lo estamos desarrollando, lo estamos aplicando exactamente de la misma forma, tratando de automatizar todos los procesos, ¿ya? Y hemos llegado hasta la posibilidad de ser sumamente eficientes en el proceso de creación, fabricación y hasta representación de la arquitectura para comunicar, ¿no? Entonces, les voy a dejar con esta pequeña animación que hemos realizado para este proyecto, utilizando varios expertos, ¿ya? Que nos ayuda a realmente hasta automatizar, hasta optimizar, digámoslo así, el proceso de ventas del proyecto, ¿no? Y ayuda al cliente a entender muy bien de qué se trata el proyecto, cómo son los departamentos y ayuda a facilitar su proceso de decisión para la compra de, del departamento, ¿no? Entonces, there she was. Eso sería por mi lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas, por su participación en este evento. O sea, tenemos algunas preguntas, pero por la falta de tiempo la voy a hacer una. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas. Nos preguntan, ¿pierde la arquitectura su valor de personalización con la automatización? Es una muy buena pregunta. Definitivamente es un debate, ¿no? Donde hay un grupo o una línea que dice que sí y hay una línea que dice que no, ¿no? Entonces, yo pienso que el elemento humano siempre va a estar presente, ¿no? Ha sido como cualquier tipo de evolución tecnológica donde mucha gente se ha preguntado si es que la tecnología va a acabar con trabajos en diferentes industrias, si es que ah, eso va a generar un conflicto entre humano y máquina. Y yo personalmente soy pro tecnología, porque eso significa optimización de recursos, ¿no? Entonces, en base a
digamos, a esa premisa, la tecnología está ahí para ayudarnos y tenemos que utilizarla, ¿no? Por nuestro bien, por el bien del arquitecto para poder optimizar y también por el bien del planeta. Entonces yo sí soy un positivista en este sentido. Perfecto. Muchísimas gracias, Lucas, por su participación el día de hoy. También les invitamos a todas las personas que están conectadas a que sigan en línea con las capacitaciones que hemos preparado. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do